Si, como afirma David Viñas, la literatura argentina es la historia de un proyecto nacional, la política, entonces, es uno de los debates fundamentales que atraviesan a escritores y obras literarias. En esa deriva, Leopoldo Lugones abre el siglo XX y Rodolfo Walsh lo cierra. Hay en estos dos autores formas intensas y antagónicas de relacionarse con lo político desde la producción literaria. Recorrer sus textos es una buena forma de desandar el intrincado camino entre literatura y política. Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. La literatura argentina nace con Rosas, o más bien contra él, con la aparición de una generación de intelectuales, la primera después de 1810, que da origen a dos textos fundantes de la cultura política nacional: El Matadero, de Echeverría, y Facundo, de Sarmiento. De ahí en más, la relación entre literatura y política no perderá su centralidad en cada uno de los momentos de la historia patria. Leopoldo Lugones y Rodolfo Walsh son dos escritores fundamentales del siglo XX argentino y al mismo tiempo dos figuras que construyen una relación tan intensa con la política que se han convertido en verdaderos arquetipos. Uno, el intelectual que justifica y sustenta los actos de la dictadura; el otro, el periodista comprometido que los denuncia. Miembro de una familia de cierta prosapia colonial, Lugones había nacido en Villa María, Córdoba, en 1873. Ya en Buenos Aires, en 1896, colabora en el periódico El Tiempo y un año más tarde dirige junto a José Ingenieros la revista La Montaña, que forma parte de las publicaciones que circulaban dentro del Partido Socialista. La Montaña se proponía como marca distintiva abordar problemáticas dentro de lo que denominaba la cuestión social, que no estaban habitualmente contempladas, tales como la moral burguesa y la mediocridad cultural que la revolución socialista vendría a barrer. Protestamos de todo el orden social existente, de la república, que es el paraíso de los mediocres y de los serviles, de la religión, que ahorca las almas para pacificarlas, y cuán pacíficas se quedan en efecto, no se mueven más; del ejército, que es una cueva de esclavitud donde vale más el hocico que la boca, y donde está permitido ser asesino y ladrón, a trueque de convertirse en imbécil. Leopoldo Lugones, La fiesta del proletariado, revista La Montaña, 1897. Lugones en un momento fue socialista, luego fue un demócrata alrededor de entre 1910 y 1916, pongamos por caso, y fue una especie de fascista. Digo una especie de fascista porque no era un fascista clásico, porque, por ejemplo, no era un antisemita, pero esa condición que permite leer a un Lugones que se equivocaba políticamente, pero que era eficaz en la literatura, yo creo que se puede leer de otro modo. Y se puede encontrar una lógica desde lo imaginario, desde lo poético incluso, para explicar esos aparentes cambios de elecciones políticas.
En 1910 escribe 4 libros para el centenario: Odas seculares, Didáctica, Piedras liminares y Prometeo, lo que marca ya su definitiva consagración como el poeta nacional. En 1911 da una serie de conferencias que luego serán publicadas en el libro El Payador. Allí, Lugones ensaya una operación, por demás exitosa, que consiste en colocar al Martín Fierro de Hernández en el lugar del poema nacional. El objeto de este libro es, pues, definir bajo el mencionado aspecto la poesía épica, demostrar que nuestro Martín Fierro pertenece a ella, estudiarlo como tal, determinar simultáneamente, por la naturaleza de sus elementos, la formación de la raza y con ello formular, por último, el secreto de su destino. Prólogo al Payador, 1916. Cuando Lugones escribe las conferencias donde rescata al Martín Fierro como un poema épico nacional, está proponiendo un esquema social para la nación. Él considera que la raza debe estar representada por un portavoz, un vocero, predestinado, como un héroe, debe estar prefigurada en el poeta. El poeta es un ser predestinado que es el que comunica el espíritu de la raza, que tiene un origen divino, con el pueblo, y entonces proponía el modelo tanto de Grecia como el modelo de la Edad Media como sociedades organizadas, ordenadas, donde primaba la caridad, el sentimentalismo y la obediencia. Pero el pueblo es un auditorio mudo, que no participa. No hay una relación de igualdad, hay una relación de jerarquía. Por eso, esa concepción, cuando cambia la circunstancia histórica, se vuelve reaccionaria. Y entonces se encuentra que lo que coincide con la predestinación es el lugar del ejército, es el lugar de los militares, donde él encuentra la posibilidad de ordenar la sociedad. Y le proporciona al ejército el esquema imaginario para constituirlo en salvadores de la patria y en origen de la patria. Por eso es el ideólogo del golpismo. Rodolfo Walsh había nacido en Choel Choel, Río Negro, en 1927. Su actuación en el mundo literario comienza en los años 50, cuando ingresa a la editorial Hachette como corrector de pruebas de imprenta y traductor. Por esos años, trabaja también en las revistas Leo Plan y Vea y Lea. En 1953, publica Variaciones en Rojo y la primera antología de cuentos policiales argentinos. Por esos años, como él mismo dirá, no era un hombre interesado más que por el ajedrez y la novela policial. La noche del 9 de junio de 1956, que fue la noche en que la revolución autodenominada libertadora reprimió un alzamiento cívico-militar encabezado por el general Valle, que intentaba reponer al peronismo en el poder. Esa noche Walsh estaba por aquí, por La Plata, jugando al ajedrez. Cuando empiezan los tiros y las bombas en el centro de la ciudad, su casa estaba enfrente del departamento de policía. Walsh intenta durante varias horas dar vueltas por el barrio para llegar a su casa. Finalmente logra entrar. La casa estaba en la azotea, en el baño, en el comedor, en el living, llena de gente armada, de militares armados, uniformados.
Y en un momento cuenta que, ya estando en el interior, escucha morir a un hombre, a un conscripto, del otro lado de la persiana, en la vereda. Y dice, tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle, y ese hombre no dijo, viva la patria, sino que dijo, no me dejen solo, hijos de puta. Esa misma noche ocurre algo que terminará por marcar para siempre la vida de Rodolfo Walsh. Un grupo de unos 10 civiles son fusilados en un basural de José León Suárez. La revelación del hecho y la existencia de sobrevivientes provocará en Walsh un impacto similar al que le produjeron los gritos de aquel conscripto sobre su ventana. La realidad le sale al cruce y lo llama. A partir de entonces, su vida y su manera de escribir cambiarán para siempre. 6 meses después le llega la noticia, por una vía muy inesperada también, acerca de un fusilado que vive. Hay un amigo que viene y le dice, hay un fusilado que vive. Cuando lo sorprende la noticia de los fusilamientos del basural de José León Suárez y él luego accede, puede entrevistar a Juan Carlos Libraga, que es uno de los sobrevivientes del fusilamiento y algunos otros, su pluma, digamos, su mano estaba preparada por esa experiencia literaria que Walsh invierte en otro tipo de escritura, que es una investigación periodística en búsqueda de la verdad. La investigación periodística de Rodolfo Walsh va a terminar con la escritura de Operación Masacre, una de las obras más representativas de la conjunción entre literatura y política en la Argentina del siglo XX. Siempre se dice que Walsh inventó un género que después se hizo célebre a partir de, sobre todo, la obra de Truman Capote, el norteamericano Truman Capote, es decir, el género de no ficción, a partir de una investigación periodística que se escribe como una novela policial o que utiliza, digamos, los recursos de una novela policial. Efectivamente, Walsh conocía bien el género policial, era traductor y escritor de relatos policiales. Operación Masacre inaugura en la Argentina la novela de no ficción, en la cual desde la investigación periodística se narran hechos reales por medio de procedimientos ficcionales. Tanto en este libro como en sus investigaciones posteriores, ¿Quién mató a Rosendo?, de 1969, o El caso Satanowski, de 1973, Walsh mezcló técnicas de la investigación periodística con procedimientos propios del género policial. El problema del incumplimiento de la ley, el problema del crimen, un género que en su vertiente o en su variante norteamericana también está vinculado con el Estado como criminal. En algún momento le pareció que comprendía la esencia del poder. Ese punto de equilibrio en que nadie hace su voluntad, pero el más hábil opera con la voluntad ajena. Me llamo Sol, estoy terminando la carrera de Sociología, me gusta escribir bastante y además soy militante política. Elegí el libro ¿Quién mató a Rosendo? Por varias cosas. Primero porque en su momento, en el 68, cuando aparece en el semanario de la CGT de los argentinos, sirve para esclarecer un crimen en el que había connivencia de todo, del Poder Judicial, de la policía, de la clase política, de los sindicatos, de todos. Junta fuentes, por ejemplo, judiciales, o sea, va citando el propio caso, él se mete a investigar. Nunca tuvo miedo de mantener una posición crítica y de pensar, sobre todo eso, de pensar cómo se entrecruzaba el clasismo
con una tradición más peronista de lo que era el pueblo y los sindicatos también. Se dice que ha llorado en Cuba al contemplar la revolución del pueblo, ese sueño enterrado. Pero luego le ha dicho Ernesto Guevara: nosotros nunca podremos hacer lo que han hecho ustedes. Eso es realismo. Volverá a llorar dentro de media hora y en el acto adoptará las decisiones justas que cambian el curso de las cosas. Eso es política. Martín Coan es docente, crítico literario y escritor. En varias de sus novelas, las cuestiones políticas relacionadas, fundamentalmente, con el pasado reciente, aparecen de manera muy intensa y proponen una lectura que esté atenta a la relación inestable y conflictiva entre literatura y política. Desde mi punto de vista, el estilo es decisivo en términos generales en la literatura. Estilo en algún sentido, la construcción formal puede ser otra manera de definirlo. En todo caso, yo diría aquello que puede ser pensado como más propiamente literario. Ahí donde la literatura pone su sello, para mí es decisivo en general. Cuando se trata en particular de una literatura que se interesa por lo político, que busca lo político, que lo incorpora, a mí me parece que ese criterio es doblemente legítimo, doblemente necesario. Precisamente cuando la literatura se hace cargo de alguna cuestión política, el peso de su propia forma, el peso de su propia lógica, de su propia significación, se vuelve doblemente decisivo. La política tiende a imponer sus mandatos de alguna manera, sus propios sentidos, su propia realidad, la realidad de los acontecimientos, su propio sistema de valores. Y en última instancia lo decisivo es qué hace la literatura con eso. Que la literatura se involucre con lo político para duplicar lo político, me parece que no tiene demasiado interés. Lo interesante realmente es cuando la literatura puede hacerse cargo de un material político, de un relato político, para obtener de eso sentidos que en la política no están. En la larga lista de escritores atravesados por la pasión política, el nombre de Francisco Paco Urondo ocupará un lugar principalísimo. Los años 50 lo encontrarán ligado al grupo Poesía Buenos Aires. En los 60, su escritura se va volviendo más comprometida. Su participación política se radicaliza con el fin de la década y en 1970 se integra definitivamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y luego a Montoneros. En esos años se vuelca decididamente al género testimonial con Los Pasos Previos y La Patria Fusilada, un impactante registro de los fusilamientos de Trelew en 1972, en la voz de 3 sobrevivientes. El 17 de junio de 1976 es atrapado en un operativo militar. Luego de una persecución y de un intenso tiroteo, Paco Urondo decide tomar una pastilla de cianuro para no caer vivo en manos de los militares. Querido papá, quiero comenzar una vida de acuerdo con mis ideas. A menudo hablamos, pero no hacemos nada y envejecemos en años o en espíritu, que es peor. Por lo tanto, amigo mío, quiero decirte que yo quiero pensar, decir y sobre todo hacer. ¿Hacer qué? Me dirás. Es difícil y es fácil explicarlo. Se sintetiza en una palabra: vivir. En diciembre de 1924, la República del Perú se dispone a celebrar bajo una dictadura los 100 años de la Batalla de Ayacucho, que conmemora su independencia de la corona española. Lugones viaja en la comitiva argentina comandada por Agustín P. Justo, ministro de Guerra del Gobierno Nacional. En ese encuentro, en la jornada que se llamó
la fiesta de los poetas, Lugones pronuncia su célebre discurso de Ayacucho. La frase «Ha llegado, para bien del mundo, la hora de la espada», concentra toda la furia antidemocrática de Lugones. Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada. Así como ésta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia o el socialismo. Lo que está haciendo Lugones en el discurso de Ayacucho es situarse en el lugar del predestinado. Él dice que el militar es el jefe predestinado a partir del cual se puede establecer el momento de la hora de la espada, otorgándole al ejército el lugar de una nueva fundación de la patria, en desmedro de la democracia, del colectivismo, de la multitud, de las mayorías. Y ese es el fundamento imaginario que va a sustentar simbólicamente el golpe militar de Uriburu. Sin embargo, a pesar de que la patria fuerte se imponía, lo gana el desencanto, la impotencia, la oscuridad. En 1938, Leopoldo Lugones se suicida en un recreo del Tigre. El mismo paisaje del delta que vio morir a Lugones sirve de refugio 30 años después a Rodolfo Walsh, cuando su compromiso político con organizaciones revolucionarias lo lleva a la clandestinidad. La experiencia de la Revolución Cubana y su colaboración con Prensa Latina, su trabajo como director en el diario de la CGT de los argentinos, su progresivo acercamiento al peronismo revolucionario, harán que Walsh abandone la escritura de ficciones para dedicarse de lleno a la militancia política. Primero en las Fuerzas Armadas peronistas y luego en la organización Montoneros. El 24 de marzo de 1977 escribe la carta abierta a la Junta Militar, que aparece con su firma y su número de documento después de años de clandestinidad, denunciando los crímenes que ese gobierno de facto estaba perpetrando. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. El 25 de marzo de 1977 fue detenido en Buenos Aires por un grupo de tareas en plena calle. Se resistió y fue herido de muerte. Desde ese momento, integra la lista de desaparecidos por la última dictadura militar. De pronto entró la libertad. Estábamos todos dormidos. Algunos bajo los árboles, otros sobre los ríos. Algunos más entre el cemento, otros más bajo la tierra. De pronto entró la libertad, con una antorcha en la mano. Estábamos todos despiertos, algunos con picos y palas, otros con una pantalla verde, algunos más entre libros, otros más arrastrándose, solos. De pronto entró la libertad, con una espada en la mano. Estábamos todos dormidos, estábamos todos despiertos, y andaban el amor y el odio más allá de las calaveras. De pronto entró la libertad, no traía nada en la mano. La libertad cerró el puño. ¡Ay! Entonces.
La muerte en Madrid, 1939. Raúl González Tuñón. Lugones escribió textos muy potentes cuya eficacia se prolongó por décadas. Walsh fue un gran cronista de las masacres argentinas que organizaron por años los vínculos sociales con el poder. El discurso de Ayacucho, de 1924, y la Carta a la Junta Militar, de 1976, son anverso y reverso de un modo de relacionarse con la política. Uno sirvió de argumento a todos los golpes de Estado que se produjeron desde 1930 en adelante. El otro viajó por los buzones de correo en que Walsh logró depositarlo, para luego convertirse en un texto central de la democracia recuperada.